Bueno, ahora vamos a hablar de un mecanismo de control de la expresión de los genes que tiene que ver con la densidad, que se conoce como quorum sense. Entonces, miren, supongamos que a densidades bajas, microorganismos del suelo, por ejemplo, bacterias, produzcan una molécula que es un inductor, ¿verdad? Pero a densidades bajas existe poca probabilidad que estas moléculas entren en contacto con otros organismos de la misma especie. Por lo tanto, esta molécula se difunde y se pierde. Y decimos que no hay quórum. Sin embargo, cuando aumenta la densidad, se produce una mayor cantidad de moléculas y existe una mayor probabilidad de que estas moléculas entren en contacto con receptores que tienen cada uno de estos organismos para estas moléculas, se unan, ¿verdad? Y que esto ocurra en todo, para todos los organismos, y entonces ahora, en este caso, decimos que hay quórum. Y este quórum involucra, por ejemplo, que se toma una decisión, es decir, para que esta decisión se tome, tiene que haber un número dado de uniones de este tipo. Es decir, es un mecanismo de toma de decisión por votación. Tiene que haber un cierto número de votos para que esto ocurra. Y esto puede tener que ver, por ejemplo, con cosas tan importantes como el control de la patogenicidad. Entonces, finalmente lo que vemos que este es un sistema de comunicación, ¿verdad? Molecular entre individuos que permite regular características como, por ejemplo, la movilidad, la expresión de factores de virulencia o inclusive la formación de biofilms. Y entonces, esto es un mecanismo que permite coordinar una acción conjunta y por lo tanto que es benéfica para el conjunto de organismos y por lo tanto es también una forma de mutualismo. Pero además es muy interesante aquí el hecho de que estas moléculas para diferentes especies aprecien ustedes que presenta una parte que es conservada, pero una parte que es diferente entre las diferentes especies. Y esto lo que permite es que ocurra comunicación intraespecífica, es decir, cada una de estas moléculas permite que cada una de las especies tenga una percepción de cómo está la densidad poblacional de su propia especie. Sin embargo, también existen otras moléculas que son inductores no específicos que permiten además a las diferentes especies tener una idea de cómo están el conjunto de las otras especies con las que coexisten y también coordinar actividades de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vemos que hay mecanismos de coordinación intra e interespecíficos, ¿no? Otra cosa muy interesante, ¿verdad? Son los organismos que se conocen como endófitos, que son microorganismos que invaden el cuerpo de las plantas sin causar ninguna enfermedad. Y entonces la transmisión de estos organismos puede ser vertical, es decir, a través de las semillas, pero también puede ser horizontal. Esto va a tener implicaciones más adelante en un futuro video. Y esa horizontal puede ser que lo adquieren del suelo, que llega a ellos a través de otros organismos, por ejemplo, a través de mariposas o polinizadores en términos generales. Y lo interesante es que los endófitos ayudan a las plantas en el crecimiento, en la absorción de nutrientes, en la tolerancia a estornos hostiles y en la resistencia a plagas y enfermedades. Por ejemplo, con respecto a estas últimas, ¿cómo funcionan? Pueden ser hiperparásitos, es decir, pueden ser parásitos de los parásitos de las plantas, pueden excluir competitivamente a los parásitos de las plantas, es decir, excluir del cuerpo de la planta a otros organismos que le pueden causar enfermedades a las plantas, pueden tener efectos antibióticos o líticos, es decir, tener un efecto directo negativo sobre organismos que pueden ser patógenos de las plantas, pero además pueden inducir los propios mecanismos de resistencia interna de las plantas. Entonces, todo esto nos lleva a una visión radicalmente diferente de lo que es un individuo y los diferentes organismos con los que éste interactúa. En particular, los organismos que hoy en día llamamos el microbioma, que son todo ese conjunto de microorganismos con los cuales los individuos, por ejemplo, una planta o un animal, interactúa, se encuentra en la superficie o dentro de su cuerpo y que son necesarios para su correcto funcionamiento. Esto puede llegar, esta vinculación puede llegar a un nivel tan estrecho como este caso que vemos aquí, y es que recientemente se ha encontrado
que el microbioma que se encuentra en las hojas, es decir, el conjunto de microorganismos que viven en las hojas, pueden afectar la expresión de las redes de regulación de la planta que determinan el crecimiento de las hojas. Es decir, vemos que hay una relación estrecha, mutuamente benéfica entre diferentes especies. Y esto nos lleva, esto tiene connotaciones realmente importantes, inclusive evolutivas, que vamos a ver en otros videos porque voy a dejar hasta aquí este.